Bien, señoras y señores, seguimos aquí en Noticias 180 Minutos y en esta oportunidad vamos a conversar con invitados especiales, un estilo de debate para conocer la opinión de ellos del escenario, de la coyuntura actual que vive el país, faltando un poquito más de un mes para esa gran decisión que vamos a tomar el 5 de mayo de este año 2024. Nos acompañan José Stock, está con nosotros, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar. A su derecha está el señor Rodrigo Noriega, abogado también, y quien escribe artículos muy interesantes para el diario La Prensa. Por acá también está en el set Felipe Chapman, él es economista, para conocer su visión de la situación económica del país. Y seguimos acá Lisbeth Calescano, Rolando Rodríguez y este servidor Álvaro Alvarado. Vamos a iniciar con el señor Rodrigo Noriega. Señor Noriega, el escenario actual es inédito, estamos viendo encuestas ir y venir, pero realmente no hay, no sé qué piensa usted, un candidato con la solidez necesaria. ¿Cómo lo interpreta usted ese escenario? Buenos días, Álvaro, y Sí, puede hablar, puede hablar. sí, buenos días, Álvaro, y buenos días a la audiencia y buenos días a los compañeros del panel. Yo creo que se están dando dos situaciones simultáneamente. Más o menos cada 30 a 40 años en Panamá hay un cambio generacional en la política. Pasó en 1994, pasó en el 64, etcétera. Creo que estamos teniendo ese cambio ahora mismo, en 2024. Tenemos 8 candidatos, 6 hombres y 2 mujeres. El electorado está sumamente dividido y sumamente confundido. Y creo que las encuestas adicionan más confusión. Más confusión porque ya es evidente que una parte de la cultura política panameña es decidir por quién uno va a votar para presidente de la República una semana, 2 días, incluso haciendo la fila para el voto. Entonces, presionar con el tema a los indecisos que no se deciden, bueno, yo creo que eso ya es parte de nuestra democracia. En cuanto a los liderazgos reales o nominales que hay en papel, creo que es evidente pues que el voto duro de Martinelli existe, que el PRD está dividido, que vemos a Rómulo Rux haciendo un pivote hacia sus viejos colegas del CD para tratar de decir que la marca es CD, pero dice la marca es CD, pero no dice todo lo demás. Desapareció Blandón de la publicidad, parece Casís. Lombana está pescando con los indecisos. Y en fin, o sea, cada candidato está buscando una estrategia diferenciada, muy particular. Y en el fondo estamos los votantes que por una parte no sabemos realmente por quién vamos a votar, no entendemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ofrecen estos candidatos y tampoco tenemos muy claramente definido cuál es la diferencia entre las distintas candidaturas. Rolando. Es para usted, señor Stout, la pregunta. Mire, en este momento, como bien dice Rodrigo, tenemos un escenario distinto en cada encuesta. Frente a una situación como esta, ¿cuál es el mejor consejo que se le puede dar al electorado? Porque están recibiendo información confusa. Tenemos encuestas que dicen resultados diametralmente opuestos. Está también los medios de comunicación, están las redes sociales, están los call centers. Es decir, hay un bombardeo continuo y repetitivo sobre lo que está pasando. Y a eso hay que sumarle las campañas sucias. Frente a una situación como esta, en la que el electorado recibe tanta información y al mismo tiempo mucha falsa, mucha buena, ¿qué se le recomienda hacer al elector? Bueno, estamos atravesando una situación verdaderamente muy compleja e inédita, como dice don Álvaro y Rodrigo, porque estamos en una crisis muy grave. O sea, no es una crisis que pudiésemos llamar
una crisis solamente económica, por ejemplo. Esto es una crisis gravísima a nivel social, a nivel institucional, ¿verdad? El sistema que hemos conocido hasta la elección pasada está totalmente derrumbándose, por decirlo de alguna manera. Hay una crisis de los partidos tremenda, ¿verdad? Entonces, esto genera esta situación que estamos atravesando. ¿Qué se le puede decir a un elector en medio de esta situación? De verdad que es muy complejo dar una orientación con responsabilidad. Evidentemente creo que se debe hacer un esfuerzo por escuchar, aunque lo que se está diciendo es muy ambiguo también. Muy pocos, por no decir todos, pero creo que hay algunos candidatos que hablan un poco más claro, pero realmente todo es muy confuso, es muy difícil dar un consejo. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Mira, la lucha contra la corrupción no es un programa de gobierno. Eso no es un programa de gobierno. Eso debe ser parte de un programa de gobierno cuando me digas cómo lo vas a hacer. Porque si no me lo dices, no te creo o no debería de creerte. El problema, por ejemplo, de la asamblea. Voy a reducir la asamblea. O sea que vamos a un gobierno oligárquico, cada vez menos personas. El problema de la asamblea no es su número. El problema fundamental de la asamblea no es su número. El problema fundamental de la asamblea es su corrupción, que tenemos una asamblea corrupta, ¿no? Deslegitimada. Pero no es un problema de número. O ese no es el problema importante, porque el número tampoco puede justificarse o criticarse en base al presupuesto. El presupuesto no tiene, que tiene la asamblea hoy, no tiene que ver con el número de diputados que tenemos. Lo que tiene que ver es con el chantaje ejecutivo, legislativo y la corrupción de la asamblea. Por lo tanto, es muy difícil dar un consejo que no sea, pídale a los candidatos que hablen un idioma de concreción. Dígame cuándo, cómo usted va a hacer lo que dice que va a hacer. Si usted no me dice cuándo y cómo, no puedo creerle. Y al que me lo diga, por ahí me orientaré. Es que no hay otra cosa que decir. Sí, señor Chapman, bienvenido. Y ante el escenario que nos planteaban de la indecisión que existe en los votantes, ¿cuál sería el aspecto diferenciador de aquí al 5 de mayo para que las personas que están indecisas aún se inclinen hacia uno de los candidatos? Está bien. Está abierto el micrófono, ¿me escuchan? Yo solo sé que nada sé. Y diferenciador en términos cuando analizamos lo que comentan sobre supuestas propuestas, primero que en su gran mayoría hay un alto grado de superficialidad, sin realmente profundizar en la especificidad de su pensamiento, cómo aplicarlo, cómo ejecutarlo, que no es atípico de las campañas políticas y no es de Panamá nada más. Así es. Inclusive lo podemos repasar en otras campañas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo y es un fenómeno muy presente. Al final yo creo que se va a traducir la percepción del ciudadano de quién tiene la capacidad y el compromiso y la valentía de enfrentar los problemas que yo creo, quiero pensar que la inmensa mayoría de la población tiene claramente identificados, más allá de los problemas de cada uno. El ser humano va primero a priorizar sobre sus problemas personales, familiares, de sus vecinos, y después va a pensar de la comunidad, del país en general, lo cual es natural. Eso está claramente identificado, pero es un problema muy localista en muchos casos, que no necesariamente es pertinente al presidente de la República, sino más bien, y ni al diputado. Como bien decía el licenciado, realmente ese no es el papel de una asamblea o de un congreso, más bien sería de un representante o de un funcionario estrictamente de funciones meramente locales. Así que en eso sí toca extraerse un poco y mirar, bueno, vamos a ver el bosque de estos candidatos, quienes tienen claro la situación en la cual se encuentra el país, la situación en la cual se encuentra el mundo. Panamá es un país, no olvidemos, muy pequeño, población, territorio y tamaño de economía, donde tiene que entender lo que está ocurriendo en su entorno regional y global para sacar el máximo provecho de acuerdo a nuestros atributos
fortalezas entendiendo nuestras debilidades. Si el que tenga esa película completa es que este individuo realmente entiende nuestro entorno local, cómo debemos interactuar con el mundo, hacia dónde se está moviendo el mundo, dónde están las oportunidades, los retos y amenazas. Y en función de eso, con lo poco que nos están diciendo, es quien nos da luces de claridad de entender esos problemas, cómo abordarlos y cómo atacarlos. Y algo que no sabe, y lo otro que uno siempre se pregunta es, aparte de las encuestas, que yo no voto por encuestas, yo voy a votar a conciencia con quien yo creo que realmente va a atender lo que acabo de comentar. Y uno se pregunta también es, ¿quiénes van a acompañar a X o Y persona? Los equipos. Sí, que lo natural muchas veces yo veo la presión que digan que es que los tienen que mostrar hoy en día. Yo creo que eso es prematuro. Y va a haber mucha gente, yo sé de gente que se les han abordado y dice, bueno, usted primero gane las elecciones y después con mucho gusto conversamos. Pero ¿para qué no vamos a adelantar a hablar de algo tan realmente tan especulativo? Yo quiero preguntarle algo en materia económica, señor Chapman. El escenario 2009-2014 versus el escenario 2024-2029. ¿Cómo lo compara usted? Si hay alguna comparación o similitud de estos dos escenarios, porque yo escucho gente prometiendo cosas relacionadas con más plata, que te voy a dar plata y que te voy a dar plata. Lo segundo, el tamaño de la chequera de Panamá en este momento, ¿qué tamaño tiene? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque yo escucho gente prometiendo donde llega puentes, trenes, metro, hospitales, escuelas, universidades, donde llegan. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar todo eso en un país que hoy estamos llegando, si es que ya no llegamos, a una deuda que supera los 50.000 millones de dólares? La única coincidencia que yo veo es que esas elecciones que mencionas ocurrieron en Panamá. De ahí realmente no hay, estamos hablando de situaciones completamente distintas. Es decir, quien gobierne ahora se va a encontrar en un país supremamente diferente, pero al más diferente al 2009, muy diferente, diferente también al 14 y al 19. Y repasemos algo, y muchas veces, y cuando se lo digo a colegas, amigos, no colegas, pero sobre todo amistades, a veces puede sonar poco desagradable, pero a veces, mi impresión es que realmente desconocemos la estructura económica del país, cómo funciona y qué mueve esa rueda. La economía, el valor agregado en una economía, miremos la actividad anual, es básicamente la suma de lo que consumimos, personas, hogares, empresas y el sector público. Lo que invertimos, las personas hacemos inversiones. Una vivienda es una inversión, por dar un ejemplo. Un restaurante es una inversión. Esta actividad es una mezcla entre inversión y consumo, entre lo privado y lo público. Lo que exportamos menos lo que importamos. Ahora bien, la gente piensa, es que el gobierno y lo que gasta el gobierno es lo que mueve la economía. Falso. Por cada dólar que un gobierno y en el monto donde más ha gastado e invertido, los privados, personas, hogares y empresas, lo hemos hecho 4 o 5 veces más. ¿Qué hace el individuo para tomar una decisión de comprarse una vivienda o el momento, o de hacer una inversión y arriesgar su patrimonio familiar, o una empresa de una inversión estratégica, ya sea local o extranjera? Mira el entorno, más allá de un gobierno, y mira señales de mercado. Aquí y la gente ha pasado desapercibido, por ejemplo, la gran señal de mercado que tomamos los ciudadanos, ningún gobierno, los ciudadanos, con la expansión del canal. Aquí hubo un parteaguas económico que ha sido totalmente desapercibido. 2006, cuando los panameños decidimos, 78% de los panameños en aquel referéndum, aprobar una ampliación del canal, que votaron en contra 22%, que eso es democracia, está en todo su derecho, cosa que no se ha hecho con la mina, dicho sea de paso. En la mina dijimos que el referéndum era en la calle y nadie me ha podido dar un número exacto, nadie me ha podido dar si es 79,
78, 81, algunos dicen saber el número, y yo la verdad que los admiro por su atinado y por su sapiencia. Pero en el canal sí fuimos a un referéndum, 78-22. Desde ese momento las señales de mercado que se le envió a las personas, hogares y empresas locales y extranjeras empezó a transformar la economía panameña y aceleró el crecimiento. En el 2009, a pesar de una crisis financiera internacional, se encontraron con un ímpetu de señales de mercado nunca antes vista en este país, que nos produjo un crecimiento que duró casi 10 años, que es lo que mucha gente que yo sé, bueno, ¿cuál es nuestro próximo proyecto nacional? Donde los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en ello, no que simplemente nos los venga un visionario a proponer. Entonces, yo creo que eso es importante que nos quede claro. Todas esas promesas que nos hacen de quién va a gastar más con nuestro dinero, si no es a través de impuestos, con deuda, que si no la pagamos los que están aquí, la va a pagar la siguiente generación. Es decir, nos vamos a ir de parranda y le vamos a pasar la cuenta a nuestros hijos. Eso es una gran responsabilidad de padre, por supuesto. Somos buenos padres porque nos vamos de vacaciones, lo cargamos a la tarjeta de crédito que no pretendemos pagar, que la paguen nuestros hijos, nuestros hijos o la paguen nuestros nietos. Eso es lo que nos están proponiendo. Y les adelanto, ese gasto que nos están proponiendo no va a propiciar realmente desarrollo económico. Puede producir un incremento del gasto y actividad económica a cortísimo plazo, pero no te va a propiciar prosperidad para tu hogar y para tu familia en los próximos 10 años o 15 años. Probablemente te dé una mejoría en meses, un año, año y medio, pero eso se va a agotar, porque realmente no estás haciendo nada que transforma la estructura económica del país para aumentar la productividad y la competitividad del país. Y otra cosa además, las inversiones aquí del Estado y el gasto público todavía increíble, tercera década del siglo XXI, se hace utilizando dos elementos fantásticos, la intuición y el olfatómetro. Aquí somos alérgicos al análisis técnico. Si queremos hacer 10 inversiones, yo hago la que más me gusta, no la que es más rentable para el país, no la que produce mejores réditos económicos y sociales para la población, no, es la que yo creo, porque yo sé más, tengo un mejor olfatómetro y una mejor intuición que los científicos, que los analistas y que los técnicos, y por allí nos vamos. Y esa ha sido una historia que, y a los ciudadanos les encanta, es decir, tenemos los gobiernos que los ciudadanos escogen. Y si ese candidato le dice, yo sé más que el que sabe matemáticas o el que sabe hacer las ciencias analíticas de cierto tema determinado, pues esa es la democracia. Rolando. Sí, desgraciadamente, como usted lo pinta, nosotros no tenemos, como Estado, no tenemos una ruta, no sabemos cuál es nuestra inclinación natural en materia económica. Panamá tiene mares, tiene canal, tiene aeropuertos, tiene un montón de cosas que nos hace ser un centro para el transporte mundial, para el transporte de carga, para el trasiego de mercancías. Pero ¿qué hacemos? ¿Dónde están las políticas de Estado que nos lleven, nos den un rumbo? Aquí hay también mucho turismo. ¿En qué se gasta el dinero para hacer turismo? No hay un presupuesto para eso. No sabemos hacia dónde caminar, porque como bien dice el licenciado Chapman, aquí el olfatómetro es, vamos a este año, estos 5 años vamos a dedicarnos a la inversión del Estado, y se olvida totalmente de hacia dónde debe caminar la economía privada del país, la empresa privada. No hay planificación. No hay absolutamente, porque todo el mundo aquí seguimos con el asunto de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero no hay un sustento que nos diga hacia dónde caminar. Así que es cierto, nosotros tenemos que
nosotros nos merecemos estos gobiernos porque tampoco somos capaces de planificar a largo... mira, la mina, por ejemplo, para que vean cómo se manejan las cosas en la mina, cuando llegaron aquí, que eran los canadienses, tomaron a todos los primeros puestos de las escuelas de la provincia de Coclé y los mandaron a estudiar minería fuera del país. Cuando ellos llegaron, ya la mina estaba a punto de iniciar operaciones. Eso es planificar. Nosotros aquí tenemos una ciudad hospitalaria. ¿Nos preparamos para tener especialistas ahí? ¿Cuántos médicos tenemos o cuántos profesionales de la medicina, técnicos y personas que están vinculadas al sector salud se han graduado de más? ¿Nos preparamos? No nos preparamos. Todo esto, vamos a hacer 10.000 hospitales. Sí, pero ¿de qué? En la administración de Martinelli se hicieron hospitales donde no había luz. Entonces, no hay una planificación. Pero llegamos a la urna de votación pensando que sabemos todo acerca de nuestros candidatos y nuestros gobiernos. Yo coincido plenamente con el licenciado Chapman en que tenemos que, por lo menos, ir a la urna informados. El problema es que no estamos siendo informados por los candidatos. Es muy superficial. Cuando le preguntas cómo lo vas a hacer, no hay respuesta. Y el que da una respuesta es un absurdo. Totalmente un absurdo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos queda? Estas elecciones probablemente sean de las más importantes de los últimos años. Y nosotros no tenemos... Yo quisiera preguntarles aquí a todos. ¿Han decidido ya por quién votar? Rodrigo, ¿tú has decidido por quién votar? Yo sé por qué no voy a votar. Micrófono. Yo sé por qué no voy a votar. O sea, ya está descartando, Sí. por lo menos. Estamos por descarte. Eso es lo que creo que hemos hecho la mayoría de los panameños, pero yo creo que hay mucha gente que todavía se está preguntando por quién votar. Y estoy seguro que cuando lleguemos a la urna, allí vamos a decidirlo. Y va a ser algo así como, bueno, a lo que Dios quiera. Tim Marín de Dos Pingües. Sí, Imagínate porque- la irresponsabilidad. Pero a eso nos están llevando, Rodrigo. Sí. Yo quería aprovechar a Felipe Chapman porque él tiene tanta sapiencia sobre nuestra cultura económica, sobre nuestra economía, que sería muy importante saber, por lo menos, don Felipe, seguro social, deuda pública, ¿usted qué recomienda? ¿De qué tamaño es el problema, para empezar? Eso, como me preguntaba una colega tuya, de que, ¿y por qué tú no te has candidatizado a presidente? Hombre, porque voy a quedar detrás de la ambulancia si digo lo que pienso y tengo la debilidad de decir lo que pienso. Y además creo que es mi responsabilidad. El sistema, a ver, entendamos, echemos hacia atrás. Cuando se crean estos programas de pensiones, están basados en el concepto de reparto, que se popularizó el nombre de solidario. ¿Qué significa solidario? Solidario es un sistema donde se reparte la carga. Es decir, personas cotizan, imaginémonos en los 40, remontémonos donde no habían ahorro en estos programas de pensiones. Y las personas que se pensionaban porque habían trabajadores que cotizaban, que le pagaban la jubilación a quienes se ganaban esa jubilación. Es decir, se repartían la carga de la responsabilidad. En la medida que fue creciendo y lograban producir aportes mayores a lo que tenían que pagar en jubilación, se formaba un excedente que se formaba un programa de ahorro. Por eso es reparto con capitalización. Se formaba un programa de ahorro de capital. ¿Qué pasó? En ese momento la población estaba creciendo muy rápidamente. En los años 40, 50, 60, hubo realmente una explosión en la población. En Estados Unidos, la famosa expresión de los baby boomers, ampliamente conocida. Inclusive todas las empresas en Estados Unidos, y usted lo recordará muy bien, privadas tenían estos programas de reparto. Sí. Uno famoso fue el de la IBM, de la General Motors, que cuando le cambió la pirámide demográfica colapsaron.
porque ya no lograban capitalizar suficiente para pagar las pensiones. Entonces antes habían por cada jubilado 10 cotizantes, 15 cotizantes, y estamos migrando donde somos casi 1 a 1. Es decir, yo tengo que cotizar para pagar tu jubilación y eventualmente va a ser menos de 1. Eso no es sostenible. Entonces, si tú quieres más, tú tienes ahí varias alternativas. Una, es decir, yo quiero el sistema solidario, que está todo su derecho de pedirlo, de reparto, no va a alcanzar, las matemáticas no dan, y alguien lo tiene que cubrir. Si decidimos, bueno, que lo cubra el Estado, perfecto, es una decisión ciudadana, pero digámoslo, queremos que se pague con los impuestos. Yo no tengo ningún problema con eso si los ciudadanos así lo quieren. No me gusta, claro. pero si los ciudadanos deciden, eso es democracia. O lo otro, yo quiero un programa que combine eso con aportes individuales, como tiene el programa mixto. Evaluémoslo. Y que cada quien lo decida. O decir, vamos a un programa que sea solamente individual. Ese es, por ejemplo, los que tienen en privado los Estados Unidos. Alguna vez han escuchado probablemente los programas 401, 401k en los Estados Unidos. Totalmente individual. Ahora, para eso se requieren sociedades de muy alto ingreso, muy ricas, que estamos lejos de eso todavía. Resumiendo, lo que requerimos es evaluar un programa cuyas matemáticas no dan, por razones primordialmente demográficas, y al pan, vino. Es decir, dice, es que mejoremos las inversiones. No hay inversión que te soporte eso. No es que la caja sí tiene recursos. No, ¿por qué le vamos a quitar dinero a las prestaciones médicas para dárselo a los jubilados? Es que quitémoselo al otro programa. ¿Por qué te voy a quitar tus ahorros para entregárselos a Álvaro? Eso es una expropiación. Entonces, analicemos. Si lo que queremos es un sistema de reparto y que los contribuyentes pongamos la diferencia, pues que se haga y que se diga. Pero hay que atenderlo. Finanzas públicas, ahora mismo estamos en una situación muy difícil, donde el déficit de caja que tiene el Estado hay que examinarlo, hay que reducirlo para que sea viable. Hemos regresado a niveles de deuda que no veíamos sino a inicios de este siglo, que tenemos que revertir eso, y hay que examinarlo, que no es popular, nos lleva a gastar menos, a revisar impuestos, a ser más eficiente, a priorizar las inversiones, dejar de lado el olfatómetro y la intuición y ser más estrictos con los recursos limitados que tenemos y llevarlo y realmente entonces hacerlo de forma tal que sea sostenible. ¿Se pueden hacer ambas cosas? Sí. El tema es, uno, coraje, porque es impopular, voluntad y estar dispuesto a invertir el capital político con que inicie un gobierno, gastarlo realmente en los temas más apremiantes que demanda el país. Sin decir nombres, ¿ha visualizado propuestas en esa dirección? ¿Existen ya? Nadie lo ha dicho de la forma que yo lo digo, porque quedaría detrás de la ambulancia. Es decir, estas propuestas son altamente impopulares. Es muy fácil decir, vamos a mantener el sistema solidario, pero nadie dice cómo se va a financiar. Claro. Eso es muy romántico. Así como dicen, yo voy a pasar una ley donde voy a prohibir la pobreza, donde voy a prohibir el desempleo. Y hay gente que se lo cree, literalmente. Y no solo en Panamá, en Estados Unidos lo hemos escuchado, cosas similares. No lo diga muy alto aquí, que vamos a tener. No, Sale mañana en una cuña. Así que hay que decirla, y eso parte, y ahí es donde el elector tiene que tener la suspicacia de saber leer entre líneas. ¿Quién sutilmente me está diciendo realmente, yo he analizado ese problema, entiendo las dificultades y las restricciones, y estoy dispuesto a tomar el costo político, que no me lo van a reconocer en 5 y 10 años, probablemente me lo van a reconocer en 20 años, en 25 años? Eso requiere mucha valentía. Es muy sabroso ser popular. Quizá no lo reconozcan. Es muy sabroso ser popular y llegar a un salón y que te aplaudan. Y que pasen, por ejemplo, hoy en día todo el mundo citan demócratas y republicanos a Abraham Lincoln, que en su momento no era popular las decisiones que tomó. 100 años después le reconocieron su valentía de la abolición de la esclavitud. Hoy nos puede sonar muy lógico, pero en ese momento no era popular. No era popular, efectivamente, pero el hombre pensó, en 50 años
se van a dar cuenta que era la decisión correcta que había que Y tomar. es cierto, Felipe, y sé que tiene compromisos y tenemos que irnos al cambio, que ya a mediados de este año se agotan las reservas de la Caja de Seguro Social para pagar el sistema solidario a los jubilados. Bueno, eso es una de las cosas que a mí más me inquieta, por no usar una palabra más tajante. No sabemos exactamente, no nos dicen, falta de transparencia, que nos vamos a lo de la corrupción. Empecemos por transparencia, díganos las cosas como son, ¿cuál es el miedo? Díganos, tenemos tanto dinero en la caja, que si vamos al ritmo que vamos, yo sé que no nos pueden decir con precisión, nadie puede decir, se va a acabar el 23 de octubre, pero dice, se va a acabar aproximadamente entre octubre y diciembre. Eso sí lo podemos calcular. ¿Y con qué vamos a pagar Pero que nos las digan jubilaciones? cuánto queda, no sabemos cuánto queda, ni cuándo se agota, ni cuando se agote, por lo menos por año, cuánto nos va a tocar pagar a todos los que estamos aquí. Ningún jubilado se va a quedar sin cobrar, ninguno. Lo vamos a pagar los contribuyentes con cada vez que pagamos ITBMS, cada vez que pagamos impuesto a la renta, al independiente, cada vez que al asalariado se lo restan del cheque. Esos son los que vamos a pagar ese déficit del programa de beneficio definido. Pero empecemos por transparencia. O sea, para reconocer para atacar un problema lo tenemos que reconocer. Y para atacar ese problema necesitamos los datos de cuánto dinero estamos hablando, en qué momento, cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a financiar. Igualmente, como mucho en el canal sí hicimos, el canal estaba estudiado hasta cuántas hormigas tenían que migrar de donde se tenía que expandir el canal. Si estábamos en desacuerdo, votábamos en contra, pero teníamos la información para decidir. Eso es lo que, y en el siglo XXI tenemos acceso a esa información. Hagamos la tarea, compartamos la información, divulguémoslos. Vamos al cambio comercial, regresamos, agradecemos a Felipe Chapman que ha estado con nosotros aquí en la primera parte de este programa. Gracias. Seguimos adelante, estamos en Noticias 180 Minutos, se suma al panel nuestro colega José Escobar. Felipe Chapman se retira por compromisos que tenía. Y a los invitados que tenemos aquí, si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Ustedes también pueden ser parte de este conversatorio que estamos desarrollando en el día de hoy. Solo levanten la mano y con mucho gusto. Señor José Stoll, estamos en la víspera de dos debates interesantes. El debate que se va a llevar a cabo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, que es el tercero de los que están contemplados en la norma del Tribunal Electoral. Y luego, para el 27, el debate agropecuario, que también es un debate sumamente interesante por los temas que se van a discutir allí en un quinquenio que se aproxima, que va a ser muy difícil para los productores de este país. La pregunta que yo le haría es, en el debate, en ambos debates, el señor Mulino ha dicho, no voy a estar, por diversas razones. No tengo nada que hacer allí, en fin. Y en el debate agropecuario no va a estar ni Mulino ni Maribel Gordón. Esto impacta de una u otra manera en el electorado. ¿Cómo sabemos realmente qué piensa el señor Mulino, tanto del sector agropecuario como de los demás temas que se van a plantear en el otro debate? ¿Y cómo vamos a saber cuál es la línea política de Maribel Gordón para el sector agropecuario si no van a estar en el debate? Bueno, yo pienso que el señor Mulino, y le pido disculpas a él si en algo le molesta de mis palabras, no tiene la menor intención de decir lo que él piensa. Él lo que quiere es ganar y punto. Y ahora voy a explicar qué significa eso. No digo que para todos, pero sí para la mayoría de los candidatos. Y por lo tanto, yendo a un debate, él arriesga perder algo, no ganar algo. Por lo tanto, no yendo, aunque pierda, pierde menos que si va al debate. Recuérdese, el señor Mulino fue ministro de Seguridad cuando en este país hubo muchos muertos en la comarca. Esto se va a recordar una y otra vez en Bocas del Toro, la ocupación militar que se trajo el Senafrón para ocupar militarmente Colón, con muertos también. Él era el ministro entonces. Es decir, al señor Nito Cortizo le podemos reclamar lo que quisiéramos, pero ha procurado que no haya corrido la sangre. Y eso es agradecer, eso hay que reconocerlo.
Por lo tanto, pienso que en el caso de Molino, lo que no se quiere es decir exactamente qué es lo que se piensa. Y en el caso de Maribel Gordón, pienso que de verdad deben ser ocupaciones. Ella tiene un programa, ella tiene un pensamiento muy claro sobre el tema agropecuario. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otra cosa. Pero ella es muy clara en lo que dice, o al menos bastante clara, ¿verdad? Bien. Pero yo quiero decirle un par de cosas estimulado por las palabras que nos ha regalado Felipe Chapman. En primer lugar, no logramos entender nunca qué es lo que plantean los candidatos porque no nos dicen la verdad. La verdad es que en los próximos 5 años hay 150.000 millones de dólares a administrar y esa es la pelea. La pelea es por administrar, y perdonen que diga estas cosas de forma tan fuerte, pero es que la verdad puede ser fuerte o no, pero es la verdad. Micrófono. Se pelean por ser los administradores de 150.000 millones, punto. Esa es la pelea de fondo. Por la chequera. Por la chequera, esa es la pelea de fondo, esa es la pelea de fondo. Y lo otro que le voy a decir, estimulado también por las palabras de Chapman, cuando él decía, es que no quieren decir ciertas cosas porque a lo mejor van detrás de la ambulancia. Mire, el problema que tenemos aquí, como la pelea es por la chequera, por la administración de ese dinero, no hay modelo de país, no hay discusión sobre modelo de país, él lo ha dicho con toda claridad. El problema no es si usted está de acuerdo o no conmigo, sino si estamos de acuerdo o no con un modelo determinado de país. Y vamos a decidirlo en las urnas eso. Y aquí no hay planteamiento de modelo de país, no lo hay. Por eso es que no sabemos en verdad qué piensan sobre el agro, en verdad qué piensan sobre el empleo, en verdad qué piensan sobre el Seguro Social y el IBM. Porque no hay modelo de país, porque si estuvieran planteando modelos de país, los modelos de país contemplan unas determinadas normas para regir las naciones. Escuché un candidato, creo que el oficialista, que dijo, tenemos 5 años, pero necesito 5 más para terminar de cumplir algunas promesas. Por supuesto, 5 más y 500 más. O sea, yo le quiero decir además, ahora que usted toca ese tema, no estoy escapando de su pregunta, don Álvaro, No se preocupe. sino que me ha estimulado acá la compañera. Y quiero decirle que hay un candidato que tiene un pacto con uno que no puede ser candidato. Un pacto formal de ganar la presidencia, va a llevar a la Asamblea una ley de amnistía para todos los condenados por los casos de corrupción durante su gobierno. Y esto debemos tenerlo claro. Estas son las cosas que se tienen que decir. Ese candidato es el candidato de ese señor que está... Efectivamente. El mismo candidato. José Raúl Molino. Sí. José Raúl Molino, sí. No. Esa ley de amnistía está pactada Para todos los que para andan huyendo. todos los condenados de su gobierno. Y está pactado también, si logran mayoría en la Asamblea, convocar una Asamblea Constituyente originaria, la destitución inmediata de todos los magistrados de la Corte y el nombramiento de sus magistrados. Esto es lo que se debe saber, esto es lo que se debe decir porque nos estamos jugando el país. Ellos se juegan la chequera del país, nosotros nos jugamos el verdadero país, en el que nos quedamos, en el que vivimos nosotros, viven nuestros hijos y viven nuestros nietos también. Y estas cosas hay que decirlas, y hay que decirlas sin miedo porque estamos atravesando un momento de grave preocupación para los panameños conscientes. Hay un problema de agua en un país que es uno de los que más agua recibe durante el año en el mundo. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de irresponsabilidad? Pues esta es la situación, mi estimada periodista. Esta es la situación. Buenos días. Primero que todo, mil gracias a todos los que esta mañana nos acompañan en este desayuno a través de La Típica y por supuesto también a través del noticiero 180 minutos con Lisbeika Lescano, Álvaro Alvarado. Quiero agradecer profundamente a José Stout, también a Rodrigo Noriega y por supuesto a Rolando Rodríguez, el que nos acompaña en esta mañana aquí. De verdad que después de escuchar
al señor José Stout en relación a estos planteamientos de lo que se pretende llevar al país en el futuro, a veces nos sentimos como un poco decepcionados. A mí me preocupa realmente ese planteamiento de llevar un candidato a la presidencia de la República para, a través de esa reforma, perdón, de esta constituyente originaria, como usted bien la señala, llevar todos estos temas. Pero por otra parte, señor José Stout, está el otro planteamiento, los candidatos de la chequera. Yo coincido plenamente con usted. A este país lo estamos llevando barranco abajo. O sea, este país va barranco abajo. Aquí es un tema de ver cómo llego al poder para robarme la plata. Pero no estamos pensando en los graves problemas que tiene este país. Y esto hay que decírselo claro. Pero también hay una sinvergüenzura de parte de la ciudadanía que es cómplice de esas cosas por una bolsita de comida, como siempre lo he venido planteando. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar este esquema en Panamá? Para que la gente sea más consciente a la hora de emitir un voto el 5 de mayo y se vaya realmente por un planteamiento claro, de decencia en este país, que es lo que necesitamos, no de maleantería, como muchos de estos candidatos que pretenden llegar al poder es precisamente para llenarse más los bolsillos. Y usted ¿Qué le pregunta a la gente en la calle, al taxista, al obrero, a cualquier persona de la calle, y lo que te dicen es que entre el 2009 y el 2014 yo tenía plata en el bolsillo. Exacto. Esa es la respuesta de la gente. Yo tenía plata en el bolsillo y quiero volver a tener plata en el bolsillo. Señor Rodrigo Noriega, ¿usted tenía plata en el bolsillo entre el 2009 y el 2014? No. No, porque me tiraron a cobranzas al istmo porque me puse a la minera y bueno, el señor Martinelli estaba detrás de la minera, entonces no, mi esposa y a mí nos tocó defendernos de cobranzas al istmo. Y después, bueno, nunca nos repusieron. Pero esa es la manera de ver un país, pensar así. Lamentablemente, el panameño es minimalista, ya no tiene expectativas de grandes visiones nacionales. Nadie está inspirado, aquella canción de Habla Pueblo Habla, nadie está inspirado así. La gente está muy en lo cotidiano, muy en lo concreto, de, bueno, yo quiero chen chen. Sí, todos ellos roban, todos ellos se ponen de acuerdo, todos ellos comen en la misma mesa, pero a mí no me toca nada. Entonces, la gente quiere lo que pasó con Río de Jesús, que hubo repartidera de plata en las juntas comunales, y las juntas comunales, bueno, le pagaban los entierros a la gente, le pagaban las bolsas de comida, los bautizos, las bodas, los 15 años, todo lo pagaba el representante de corregimiento. La gente quiere eso. La gente quiere la platita para las frías, los fines de semana. Me van a cortar la luz, voy a una representante y me da la platita para pagar eso. Y eso es lo que quiere el panameño. Pero ¿cómo transformamos eso? Sí. Entonces, al camino de la decencia. Lo que ¿Cómo pasa transformamos? que Felipe Chamba lo puntualizó. Tenemos una economía sobre la que tenemos que discutir. Porque al final del día, eso lo causa una economía que está sostenida por un canal que está estrangulado. Entonces el canal supuestamente, ¿se acuerdan? Los que tienen más de 40 años, ¿se acuerdan? Que aquí había una concertación nacional para el desarrollo. Los fondos del canal, los fondos de la ampliación, iban a ir a cumplir una serie de aspiraciones de desarrollo. No, los fondos del canal sirvieron para garantizar el endeudamiento. Y aquí no hubo una reforma fiscal, aquí no hubo una reforma educativa, aquí no hubo una reforma sanitaria, aquí no hubo una reforma de seguridad social, aquí no hubo ningún intento de reformar el Estado, de reformar a la política. Tenemos una casta política de diputados, y lo repito públicamente, muy posiblemente la mitad de los diputados son millonarios o multimillonarios. Y tendremos más millonarios. Y esa gente no ha pegado un bloque en su vida. Esa gente no ha tenido que salir a vender una lata en su vida. Esa gente no ha vendido un raspado en su vida. Pero son multimillonarios a punta de la política. Entonces, esa gente no quiere cambiar. Y esa gente está dispuesta a vender su alma al diablo, y ya lo han hecho anteriormente, para mantenerse en el poder. Y tenemos diputados que son narcotraficantes, tenemos representantes de corregimiento que están metidos en crimen organizado, tenemos alcaldes que están hasta la tusa en cosas inmencionables, y tenemos diputados que son claves para esto. Entonces, esa es la otra verdad que tenemos que recordarle a la gente. Efectivamente, lo que nos recuerda José Eugenio Stout es clave en esta elección. Aquí hay gente que está buscando comprar la impunidad al costo que sea, con las campañas sucias que sean, y hay que recordar lo que dijo Mirna Ortega en su conferencia de prensa, en su pronunciamiento, de que ella no estaba dispuesta a formar parte de esas campañas sucias.
Entonces, eso es lo que está pasando en la política panameña. Y de eso es lo que se trata esto. Hay gente que quiere secuestrar al país para sus propósitos y hay otros que proponen, pues, tienen distintas propuestas, quizás inmaduras, incompletas, o quizás no se atreven a decir que en este país hay que subir los impuestos, que no todo el mundo puede ser funcionario público, no todo el mundo puede ser abogado o periodista, que muchos trabajos técnicos pagan mejor que ser abogado, pagan mejor que ser periodista, y que no todo el mundo puede vivir en la capital. Por favor, la mitad de la gente vive en el área metropolitana, en 4 distritos. Sí, pero Rodrigo, en el tema ese de por qué exigirle a la gente que pague más impuestos y por qué no le decimos a esta gente que regrese la plata que se robó mejor. Totalmente de acuerdo, don José. Pero mientras regresa la plata, van a meter 60 amparos y 50 inconstitucionalidades y ahí va a tomar 10 años que devuelvan un real. Pero mientras tanto tenemos que hacer algo por resolver lo concreto en este país. Y una ley de amnistía. Una ley de amnistía, por supuesto, Rolando. que es inconstitucional. Y por eso necesitan cambiar la Corte. Esta Corte que hay no les va a pasar una ley de amnistía, no les va a pasar los indultos. La Corte de Martinelli le tumbó los indultos que Martinelli dio. Imagínense eso. La propia Corte de Martinelli le tumbó sus indultos. Ahora imagínense una ley de amnistía, lo que puede pasar. Rolando. Bueno, ciertamente es un escenario lamentable, preocupante. Esto básicamente nos dice que el país tiene que ser refundado. Así es. Y eso exige varias cosas. La primera de ellas es un cambio en la Constitución. Pero si tenemos un cambio en la Constitución y tenemos a la misma gente haciendo las cosas de ahora, sencillamente va a ser letra muerta por mucho que querramos una refundación basada en la Constitución. Yo creo que todas estas cosas, y para abordar un poco tu pregunta, José, todas estas cosas pasan por la educación. No podemos seguir como país con esta educación. Nosotros, la educación panameña se ha concentrado mucho en la formación de trabajadores, no en la formación de ciudadanos. Y tenemos que cruzar esa frontera, porque ya este país no puede seguir así. ¿Cómo es posible que nosotros aceptemos una bolsa de comida a cambio de empeñar nuestro futuro? Eso lo hacemos por sencilla ignorancia. Resolvemos el problema de hoy para tener todos los problemas en el futuro. Y una cosa más, con todo lo que está pasando, los costos de una elección son extraordinariamente elevados. Eso es una falacia, lo que dice el Código Electoral, que los partidos políticos reciben un tope de 10 millones de dólares de donaciones privadas y el subsidio. Con lo que está pasando en este país, que tienen que comprar votos, que hay un mercado negro del voto, estas elecciones cuestan muchísimo más de lo que está dicho allí. Entonces, nosotros mismos estamos propiciando el hecho de que tengamos ciudadanos que venden sus votos. Lo estamos propiciando. Y por supuesto, los políticos lo quieren. Y el remedio es la educación. Pero fíjense lo que pasa con la educación. Es la cosa más olvidada que hay en este mundo, aquí en Panamá. Nosotros no pasamos... Oye, Gaby no sabe ni siquiera multiplicar, por el amor de Dios. De primero a tercer mundo. Exactamente. O sea, nosotros no podemos seguir así. En dos elecciones más vamos a tener de procurador probablemente a un jefe de pandilla. En 2 elecciones más probablemente tengamos... No, cuidado que en esta vuelta lo tenemos bueno, ya. posiblemente, a porque un procurador yo quisiera... que haya estado preso. Yo quisiera saber Ay, qué Dios. caso de alto perfil tiene el actual procurador. No. Y este ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia de este país. Y aquí no hay un solo caso de alto perfil. Lo de Odebrecht, lo de Blue Apple, todos son casos heredados.
Pero esta administración no ha procesado a nadie. Tenemos un contralor que es cómplice de todo lo que pasa en este país. Entonces, como vamos, ni siquiera pidiendo prestado vamos a llegar a las metas presupuestarias. Este año, yo no sé qué vamos a hacer. El déficit por la recaudación fiscal va a ser enorme. No vamos a poder. Y si entramos en default con la deuda que tenemos, yo no sé qué va a pasar en este país. Y no va a haber Martinelli, ni Molino, ni Martín, ni Rox que nos salve de esto. Entonces yo creo que la responsabilidad nuestra como ciudadanos es, 1, informarnos, 2, exigir que esto cambie, y 3, llegar a esa urna por lo menos medianamente informado. El problema es que no tenemos suficiente información. Señor Stout, Bueno, micrófono, por favor. tenemos efectivamente, yo lo vengo repitiendo, la mayoría, no quiero hablar de todos porque eso es injusto también, ¿no? O sea, todos es un concepto que no es correcto. Pero sí la mayoría de los candidatos no entienden la crisis en la que está sumido el país. No entienden el significado de julio del 22, ni tampoco lo que significó octubre, noviembre del 23. Aquí hay una crisis gravísima. Hombre, la manifestación más evidente de la crisis es que tenemos un gobierno que es incapaz de recoger la basura en un país. Eso es increíble. Pero ya llevan $5 millones gastados en el fuego. En el negocio del fuego. Así es. En el negocio del fuego llevan 5 millones gastados. Entonces, tenemos una crisis muy grave. No la entienden. Otros, si algo entienden, lo niegan. Como el avestruz, meten la cabeza y dicen, no me interesa, a mí me interesa es la chequera. Yo voy por ello. Y entonces empiezan a hacer esas promesas absurdas, increíbles, de los $1.000 de salario mínimo, cuando hace solo 2 meses pudo haber subido, ya no digo a 1.000, sino a 600, por ejemplo, o a 700. No, es que esto de verdad que es de una irresponsabilidad muy grande, pero la crisis es cierta. Y el que llegue al poder va a tener gravísimos problemas de administración. Y si llega el que yo más me temo, vamos a vivir en un país de conflicto social permanente. Porque ya él generó muerte y sangre en este país. Vamos a tener, y todo su discurso ahora es un discurso de amenaza. Usted no dice, vamos a combatir la delincuencia. ¡Orden! El problema no es orden, el problema es combatir la delincuencia, y dígame cómo lo va a hacer, porque en su bando está lleno de delincuentes. Y lo primero que tendría que hacer es expulsar de su partido a todos los delincuentes que lo están apoyando, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra en una situación realmente muy preocupante, yo diría hasta alarmante, ¿verdad? En el que, tal como dice Rolando, hay que informarse muy bien para depositar nuestro voto informado de manera que ayude a que se le haga el menor daño al país. Mire, y estoy meditando mis palabras porque quiero respetar a otros candidatos, o sea, no quiero, pero evidentemente, si las cosas siguen como van, nos vamos a encontrar en una situación que todos los panameños lamentaremos. Eso es, don Álvaro, lo que yo pienso con toda honestidad. Para cerrar, don Rodrigo, sus reflexiones. Sí, gracias Álvaro, y creo que don José dio en el clavo. Y quería mencionar que hay un noveno candidato, que es la minera. La minera está haciendo todo lo posible para mantenerse, manda señales de humo y señales no de humo de Cerro Patacón, sino de humo de dólares. Mandando señales de que vamos a renegociar, todo lo demás. Ellos no aguantan un arbitraje. Ellos saben perfectamente que no aguantan un arbitraje, y el gobierno de Cortizo ha sido sumamente complaciente con este pseudo cierre minero de más. Hay por lo menos 4 o 5 candidatos, todos son hombres, candidatos presidenciales que son mineros,
Hay 4 que claramente lo son. Hay un quinto que está como, que no quiere decirlo, pero está por ahí. Entonces, ¿Mulino qué es? minero. Él es minero, totalmente minero. Recordemos lo que pasó en San Félix, en Changuinola. Sí. Le quitó las comunicaciones a Chiriquí, se las suspendió. Mandó a Cable and Wireless que suspendieran las telecomunicaciones en Chiriquí por el tema minero. Entonces, y recordemos dónde está Bernón Ramos para hacer esa pregunta. Hay ese noveno candidato, debemos tener mucha atención con lo que ese noveno candidato haga. Yo iba a retomar lo que Rolando Rodríguez había señalado, el tema de educación. Yo hace unos años, mucho más de lo que quisiera acordarme, estaba en Costa Rica y vi una discusión electoral sumamente reñida, ¿no? Con posiciones adversariales fuertes, ¿no? Y yo, oye, esta gente va a ir a puños, y no, efectivamente, yo estaba conversando con las personas, ¿qué hicieron ustedes para llegar a ese nivel de madurez que pueden tener una conversación sobre puntos electorales tan álgidos y al final se entienden? Y me dijeron, la educación. Y yo, bueno, sí, esa es la respuesta. No. Pero en Costa Rica hubo una reforma educativa en los 60s, en la que en las escuelas públicas, y después, por supuesto, en las privadas, había elecciones todos los años, desde primer grado hasta sexto año, de primaria, premedia y media actualmente. ¿Y qué pasaba? En esa elección, usted en primer grado iba a aprender a hacer gobierno, aprender a hacer oposición, aprender a exigir transparencia, aprender a dar cuentas, aprender a pactar, a hacer coaliciones. Cuando usted salía del sistema educativo de Costa Rica, había pasado 12 elecciones, en las que usted había sido oposición, había sido gobierno, había sido jefe de finanzas, había tenido que ser tesorero, había tenido que ejercer distintas funciones como ciudadano. Esa persona, cuando iba a su primera votación real como ciudadano, a los 18 años, tenía una experiencia de 12 procesos electorales, en los que había aprendido a ser cívico, en los que había aprendido a respetar la disidencia, en los que había aprendido a escuchar opiniones, en los que había aprendido a negociar para obtener resultados comunes. Yo le preguntaba a esta persona, bueno, pero ok, en primer grado, ¿qué vas a resolver? Dice, no, nosotros decidíamos si poníamos una alcancía, cuánto iba a ser lo que teníamos en la alcancía, qué íbamos a hacer con eso, cómo iba a ser la fiesta del salón, qué actividades íbamos a hacer. O sea, un montón de decisiones comunes de la vida cotidiana la hacían por vía democrática, a partir de un gobierno estudiantil muy elemental, muy rudimentario. Por supuesto, ya cuando llevan a sexto año, eran cosas mucho más sofisticadas, colaboración con la comunidad, qué le iban a exigir a su gobierno local, qué propuestas iban a hacer para mejorar el colegio, en fin. Pero el asunto era que la persona, desde primer grado, aprendía a participar en la toma de decisiones, cosa que cuando tenía 18 años ya lo sabía hacer. Yo exhorto, en este evento hay líderes empresariales de la Cámara de Comercio y de otros gremios, yo los exhorto a proponer esto, que en las escuelas panameñas se practique la democracia, para que a los 18 años no estén pensando en ir a la playa, vender el voto o aceptar una bolsa de comida, porque eso es lo que hay que hacer. Ese es mi mensaje. Y al adolecer de esa participación o de esa práctica participativa de las personas en este tipo de actividades, no corresponde nada más ir a depositar el voto el 5 de mayo, sino acompañar a esos gobernantes a gestionar a lo largo de el rol ciudadano. el rol. Sí, en efecto, creo que es lo que nos queda, porque si adolecemos de esa cultura participativa, nuestro rol ahora es acompañar y estar en vedurías y pendientes de la gestión, cómo se lleve adelante. Un despertar. Bueno, ¿alguna pregunta del público para los participantes? Alguien que quiera preguntar con el mayor agrado, que levante la mano rápidamente para desplazarle el micrófono o algún aporte Con todo que quieran gusto, hacer. no hay miedo. ningún Aprovechemos. problema Todo aquí, claro. censura de ninguna naturaleza. Así que, Los temas bueno, están claros. alto y claro. Así es. Hablemos claro. Bueno, gracias entonces a todos los que nos han sintonizado Así en el día de hoy en este interesante conversatorio que hemos tenido con Felipe Shatman, que se retiró. También ha estado con nosotros el señor José Stoll y don Rodrigo Noriega en el panel, José Escobar, Rolando
Rodríguez, Lisbeth Lescano y este servidor Álvaro Alvarado. Nos quedamos acá con nuestros invitados especiales para continuar con el programa que hemos elaborado para el día de hoy. Gracias y nos vemos mañana a las 6 en La Típica, Noticias 180 Minutos.